Bueno, pues cortamos nuestra programación habitual para escuchar a Francesca Albanese, ella es relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Habla desde Bogotá, la capital de Colombia, en donde se reúnen hoy y mañana el Grupo de la Haya. La escuchamos. Por mucho tiempo, la ley internacional ha sido tratada como algo opcional, aplicada selectivamente a aquellos que son percibidos como débiles y que ignoran a los que son los poderosos. Este estándar doble, esta era debe terminar. La ley debe ser universal o no significará nada. Nadie puede permitirse esta acercamiento selectivo. La conferencia de esta semana puede ser un momento clave para terminar el fin y crear un camino de legalidad y decir que es suficiente impunidad, suficiente retórica, suficiente excepcionalismo y suficiente complicidad. La ley internacional está bajo el riesgo por las atrocidades que hemos visto en los últimos meses. Mientras el genocidio en Gaza permanece, las medidas provisionales tomadas por la Corte Internacional de Justicia para The groundbreaking ICJ advisory opinion declaring Israel's occupation unlawful and amounting to racial segregation and apartheid, followed by a widely supported General Assembly resolution dándole un límite a Israel para que termine la ocupación y los asentamientos desde el 17 de septiembre de 2025 aún no se ha implementado la Carta de las Naciones Unidas. Así que podamos seguir adelante en ese momento existencial para los palestinos y para el pueblo israelí y en la integridad del orden legal. Espero que los estados se acuerden a algunas acciones, solo unas pocas, puede ser una o dos acciones concretas para un cambio concreto. La comunidad internacional les debe eso a ellos. Finalmente, quisiera dirigirme, estoy disponible a responder preguntas a los encuentros de los últimos reportes que han expuesto la economía de la ocupación que Israel ha establecido y sostenido en 57 años. En lo que resulta ser Gaza y Cisjordania, y ha resultado ser una economía del genocidio. Gracias. Tiene la palabra ahora el periodista Diego Stacy del País de España. Good evening. Buenas tardes, señor Albanese. Quisiera preguntarle cómo recibió las noticias sobre las sanciones sobre usted del gobierno estadounidense y su respuesta a esa decisión. Es una medida bastante seria, no tiene precedentes, y me lo tomo con mucha seriedad. Es una violación clara de la Convención de las Naciones Unidas sobre los privilegios e inmunidades, que protege a los funcionarios de las Naciones Unidas, incluyendo expertos independientes de palabras y acciones tomadas en ejercicio de sus funciones. Esto es algo que puede llevar a que los Estados Unidos se enfrenten en la Corte Penal Internacional. Es un Estado miembro, si fuese un Estado miembro, a llevar el caso frente a la Corte. Pero mire, no estoy pidiendo nada de eso. No quiero que ningún Estado miembro destruyan o distraigan su atención de donde debería estar en estos momentos. Terminar el genocidio en Gaza. Eso es lo que importa. Y terminar la limpieza étnica de Palestina, que está avanzando a una velocidad increíble. Mire, los ataques, estos ataques, estas sanciones y lo que precedió no puede ser visto necesariamente como un ataque dirigido contra mí personalmente. Esta es una advertencia a cualquiera que ose defender la ley internacional y los derechos humanos, la justicia y la libertad. Y creo que frente a esto no podemos permitirnos el silencio.
y sé que no estoy sola. A la vez, quiero decir que estoy muy conmovida por la solidaridad de personas de todas partes del mundo que me dicen que están detrás mío, que me respaldan. ¿Qué significa? ¿Están caminando como la anatomía de guerreros detrás míos o se están ocultando? Se trata de expresar respaldo hacia mí, lo mejor que pueden hacer para contribuir a terminar este genocidio. Por eso es que le digo, por eso es que agradezco a todos los que están expresando solidaridad y respaldo. Pero no se trata de mí, se trata del pueblo palestino que está sufriendo un genocidio, que está siendo borrado de su territorio. Santiago Caro, del Espectador, pregunta. Doctor Albanese, después de todas las denuncias que vimos esta mañana, ¿cuál podrían ser los siguientes pasos en términos de acciones efectivas? Como romper el silencio, de lo que estaba hablando. Sí, estaba hablando de romper el silencio porque estamos en este nivel. La comunidad internacional siempre ha entrado en retóricas, ha habido condenas de la expansión de los colonos, de los asesinatos extrajudiciales y otros casos de arrestos, detenciones y torturas a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, las otras formas de castigo colectivo que han afectado a los palestinos. Ahora, vemos que la impunidad, la retórica que sigue siendo retórica al no ser seguida por acción concreta, vemos esa impunidad ahora que está llevando a la realidad actual, que es apocalíptica para el pueblo de Gaza. Pero también Cisjordania, los campos de refugiados han sido eliminados muchos. Hay valles acabados, devastados. Y había miles de comunidades viviendo ahí. Y la violencia de los colonos continúa. Y ha caído silencio sobre muchos miembros de la comunidad internacional, particularmente, pero no solamente, la parte del mundo de la que vengo. En primer lugar, tienen que volver a sus sentidos y hablar. Esto es inaceptable. Y no es solamente un genocidio sobre los palestinos que tiene las huellas de todos nosotros. Es algo que realmente erosiona el sistema multilateral del que hacemos parte. Así, por supuesto, las acciones tienen que ser tomadas. Sanciones deben ser impuestas sobre Israel. Y sorprende a muchos Estados miembros que por muchos años han hecho el juego, ese argumento de que se trata de las colonias, que se trata del boicot o de las sanciones sobre las colonias. Yo hubiese querido que eso se hiciera antes, pero ahora tenemos que entender lo que está ocurriendo, y lo que yo revelé en mi último reporte es que Israel como Estado, sus políticas, sus intereses económicos están completamente entrelazados con los de las colonias. Por eso es que las sanciones deben imponerse sobre Israel. Y por supuesto, también debe haber medidas individuales tomadas en contra de los líderes israelíes más extremistas, que deben hacerse responsables porque los líderes israelíes y otros que han cometido crímenes deben enfrentar la justicia, sea al nivel nacional. Hay muchos países con jurisdicción universal o a nivel de la Corte Internacional Criminal. Muchas cosas deben hacerse a muchos niveles, pero concretamente creo que es obligatorio absolutamente no retrasar más un embargo armamentístico. Esa es una obligación internacional, no es caridad, no es un acto de solidaridad. Un embargo armamentístico, la detención a la transferencia de otras fuentes de energía que estén alimentando los crímenes israelíes. Y es solamente para empezar. La última medida concreta que he pedido respecta principalmente a los estados que tienen puertos en el mar Mediterráneo, tienen que enviar botes, no flotillas, no organizadas por individuos, que es ciertamente algo bueno, pero es una responsabilidad de Estados miembros. Es un momento de que los Estados miembros que tienen puertos en el mar Mediterráneo envíen botes con doctores, enfermeras
y otros expertos, comida, medicina, incluyendo fórmula para bebés que se necesita para que la gente no muera de hambre. También una presencia protectiva, pero bueno, una cosa a la vez. Muchas gracias. Rosa Pérez, France 24. Hello. Hola. Respecto a la Unión Europea, ¿por qué cree que no hay más países europeos aquí dispuestos a tomar acción? ¿Y por qué cree que la Unión Europea no rompió su acuerdo con Israel, ya que implica el respeto a los derechos humanos? No sé si yo sea la persona perfecta para responder por qué no lo hicieron. El hecho de que no lo hicieron es sorprendente, es triste, porque si ese acuerdo ya era una desgracia el momento en el que la Unión Europea lo ingresó en él, porque Israel ha cometido crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad durante décadas, desde 1967, cuando el Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Unidas le ordenó a Israel que retirara las tropas, no donde estaban sostenidas, porque están ahí, sino que hay colonia tras colonia que han sido construidas. Ahora hay 300, 400.000 israelíes bajo ley israelí. Miren, esto es un crimen de guerra. Y por cierto, este crimen de guerra fue triplicado durante el periodo de negociaciones porque había 80, 90 colonias hasta los 90 y ahora hay 300, 400. Mientras Estados miembros estaban entreteniéndose con el mantra de los dos estados y para los palestinos ese compromiso era un sacrificio importante, han seguido respaldándolo y así ha habido crímenes en contra de la humanidad como desplazamiento forzado, castigo colectivo contra Gaza, guerras múltiples, violaciones documentadas de la ley internacional. Por eso es que estoy diciendo que ese acuerdo nunca debe haber sido aceptado. El hecho de que ha sido renovado frente a la destrucción total de Gaza marca probablemente el punto más bajo de la política extranjera de la Unión Europea. Ahora la celebración del doble estándar y, francamente, la traición de los valores europeos. Lo he dicho antes y lo repito. Creo que los padres y madres fundadores de la Unión Europea están revolcándose en su tumba hoy. Gracias. Convocamos a María Fitzgerald. Muchas gracias, doctor Albanese. ¿Cómo podemos, como parte del sur global, generar presión significativa en un mundo que nos ha ignorado? Creo que el sur global o la mayoría global, como prefiero llamarla, porque el concepto del norte global realmente desafía a la geografía. Creo que la mayoría global ya ha tomado pasos sin precedentes que la minoría global nunca ha considerado. Espero que se hagan responsables. Que Sudáfrica inicie procesos en contra de Israel ha significado algo histórico, algo memorable. Como Israel ha enfrentado esta Corte Internacional en primera vez en su historia y realmente es un caso que merece más respaldo, más participación por parte de otros Estados miembros, incluyendo de la mayoría global, porque este es el primer genocidio que ha sido litigado frente a una corte internacional y el pedido de justicia es incluso mayor. Yo espero que vean que los líderes de la mayoría global, espero que ellos vean que están inspirando a muchos, incluyendo a la minoría global en la parte del mundo de la que vengo. Y hay una necesidad de liderazgo lleno de principios. Es importante que venga desde acá, desde el lugar que ya alguna vez, a través de la decolonización, de la era de decolonización, y llegar al sistema internacional de ley y hacerlo más democrático, que refleje más una variedad de derechos humanos y necesidades. Es muy poderoso ver que están conectándose en estos momentos para tomar medidas concretas, pasos concretos
en contra de una alianza, porque por supuesto es Israel, pero están Estados Unidos detrás de Israel. Hay mucho que toman riesgos, pero ciertamente es un paso en la dirección correcta, el primer paso en la dirección correcta, porque el sistema se está desmoronando. Nunca podremos salir de este genocidio de la misma forma. Y si no creamos algo mejor que esto, el futuro será mucho más oscuro para todos nosotros. Muchas gracias. Pregunta Juan Pablo Penagos, del Tiempo. Señor Albanese, ¿cómo puede esta conferencia en Bogotá funcionar para detener el genocidio en Gaza? ¿Y tiene usted expectativas de reunirse personalmente con el presidente Gustavo Petro? De hecho, ya me encontré con el presidente. Mire, una de las cosas que mi último reporte reveló es que no hay manos limpias respecto a Palestina, y esto no es por las malas intenciones de los estados, es por la interconexión del mundo global del que hacemos parte, y así hay lazos económicos y financieros que también hacen que los países de la mayoría global, incluyendo a Sudáfrica y a Colombia, Malasia, que converjan. Ahora, si estos Estados miembros deciden detener la provisión de carbón a Israel y otros materiales crudos y otros recursos, porque esto es algo que viene principalmente de la mayoría global, tendría un impacto importante. No requiere 30 Estados miembros. Mire, puede empezar con un pequeño número de estados que hagan lo correcto. 1 a 2. Bueno, hemos estado escuchando a Francesca Albanese en Bogotá, en la capital colombiana. Hemos escuchado también una de las preguntas que ha podido hacer nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu, y es precisamente con ella con quien quiero hablar ahora. Creo que ha podido salir ya de esa sala para contarnos un poco lo que ha dicho Francesca Albanese en esta rueda de prensa. Ha hablado, Rosa, de embargo, ha hablado mucho de crímenes de guerra que denuncia ya que ha cometido Israel. Ha hablado de las ausencias, le has podido preguntar también de las ausencias de países europeos. Cuéntanos un poco más detalladamente qué es lo que ha dicho. Hola Rodrigo, sí, vayamos por partes. Como señalabas, Francesca Albanese ha hablado de este embargo de armas porque esto es lo que está un poco en el centro, ¿no?, de la mesa de negociaciones, porque principalmente la premisa de esta cumbre del Grupo de la Haya, en que hay 32 países, básicamente latinoamericanos y africanos, es pasar de la condena a la acción para detener lo que aquí hay unanimidad en llamar genocidio. Y bien, ¿cómo pasar a la acción? Pues ellos lo que señalan aquí es que es necesario el coraje para, digamos, defender el derecho internacional. ¿Y cómo lo quieren defender? Pues en particular aplicando una resolución que adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024 en relación, perdón que haga un poco de contexto, pero es que son importantes los detalles, en relación a una opinión consultativa que había emitido la Corte Internacional de Justicia, que señalaba que es ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y que había que detenerla en un plazo de 12 meses desde septiembre del año pasado, por lo que el tiempo se está acabando, ¿no? Entonces, esta opinión de la Corte Internacional de Justicia también pedía a los Estados miembros de Naciones Unidas que, debido a la magnitud de los delitos, de los crímenes que implicaba esta ocupación israelí, tomaran acción. Y una de las acciones requeridas precisamente es este embargo de armas, y más allá, otra cosa que está aquí sobre la mesa de negociaciones también, el prohibir que cualquier cargamento con armas no pueda atracar, por ejemplo, en los puertos de los países que están aquí reunidos y que eventualmente firmen este acuerdo. Esto es algo que, como decíamos, se está negociando. Precisamente le hemos podido preguntar al embajador de Palestina ante las Naciones Unidas, a Riyad Mansour, qué esperaba como resultado de esta cumbre. Creo que tenemos las declaraciones para escucharlas.
Pues Rosa, tenemos algún pequeño problema con esas declaraciones, las vamos a escuchar más adelante, si no es ahora será en los próximos informativos, ha podido hablar nuestra compañera con este embajador, pero Rosa, te quería preguntar por un tema también muy importante, es esa crítica que hace Francesca Albanese a los países de la Unión Europea, también a Estados Unidos, dice que está cambiando el discurso respecto a Israel y que ellos no acaban de entenderlo. Sí, exactamente, porque aquí un poco el consenso también es que esta cumbre es el inicio de una nueva posición, ¿no?, respecto a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y que la Unión Europea parece no entenderlo. No sé si antes han podido escuchar, ¿no?, las declaraciones de Albanese en que señalaba que le parece una vergüenza que la Unión Europea de entrada firmara este acuerdo de asociación con Israel, pero que ahora en este contexto lo renueve. Precisamente en la conferencia también de la mañana, la que ha inaugurado esta cumbre, Albanese también deploraba en cierto modo que no hubiera más países europeos implicados también en esta cumbre, y lo que es incierto, Rodrigo, también te lo comento por fuentes de la organización, es si los países europeos podrían llegar a aceptar este consenso de la Unión Europea. Aquí de países hay España, Irlanda, Portugal y luego por otro lado también está Noruega. Veremos si al final se logra un consenso teniendo en cuenta pues los distintos intereses, ¿no?, que hay entre los bloques de los países que están aquí representados. Pero otra cosa también a tener en cuenta es, digamos, un poco la sombra de Donald Trump que puede pesar sobre este y otros acontecimientos, otros eventos internacionales, porque aquí se tiene muy presente el hecho de que Donald Trump, por ejemplo, cortó ayuda internacional para Sudáfrica, entre otras cuestiones, alegando la implicación de Sudáfrica en esta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por presunto genocidio, ¿no?, contra la población palestina. Entonces hay un poco de temor de las reacciones que pueda despertar por parte de Donald Trump. También unas declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado a la prensa ayer, pues también señalaron que están en contra de la instrumentalización del derecho internacional para atacar a estados soberanos en relación a esta cumbre y a Israel, y que iban a hacer lo necesario para defender los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Y bueno, finalmente también recordemos que Francesca Albanese está sancionada recientemente por Estados Unidos, así como los magistrados de la Corte Penal Internacional implicados en esta emisión de una orden de captura internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Pues Rosa, muchas gracias por este reporte de último minuto sobre lo que ha dicho allí Francesca Albanese. Vamos a volver también en unos pocos minutos a contarles toda la información internacional, entre ellas la actualización de todo lo que está pasando ahora mismo en este evento en Bogotá. Como decía nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu, ha criticado Francesca Albanese lo que en esa cumbre es un consenso, que es que Israel estaría cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, y piden un embargo especialmente de armas hacia Israel para que no pueda seguir atacando los territorios palestinos.